Bueno, como Sebastián ya lo mencionó, mi nombre es Luisa Cóndor y el día de hoy voy a hacer la presentación del tema de tejido nervioso. Cualquier consulta que tengan o cualquier duda la pueden hacer al final por el chat, y si es que en algún momento no se me llega a escuchar o se corta o no ven que las diapositivas está pasando, me avisan. Ya, vamos a comenzar. Bueno, el contenido del día de hoy está dividido en 5 partes. La primera van a ser generalidades del sistema nervioso, sus funciones, una división general y la embriología del tejido nervioso. Luego vamos a pasar a ver las células del tejido nervioso, comenzando con la neurona, en la cual vamos a ver su estructura. Vamos a ver el soma, las dendritas y el axón, las funciones de la neurona y la clasificación. Luego vamos a ver las células gliales en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Como cuarto apartado tenemos el sistema nervioso periférico, en el cual vamos a hablar sobre los nervios y sobre los ganglios. Y por último vamos a ver el tejido del sistema nervioso central, en el cual vamos a diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris del cerebro y la médula espinal. Ok. Ya. Vamos a comenzar con las generalidades del sistema nervioso central. Del sistema nervioso, perdón. Ya. Dentro de las generalidades del sistema nervioso vamos a tener que su principal función va a ser la comunicación entre las neuronas. Y esto lo va a hacer al enviar señales, porque va a permitir controlar e integrar la comunicación de una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Y esto también es gracias a dos propiedades de las neuronas, del sistema nervioso, que son la excitabilidad y la conductibilidad. Estas dos propiedades permiten que el sistema nervioso pueda emitir una respuesta tanto a estímulos internos como a estímulos externos. Dentro de la división general del sistema nervioso vamos a tener que se va a dividir anatómicamente y funcionalmente. Anatómicamente nosotros ya conocemos que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a encontrar lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico los ganglios y los nervios periféricos. En el sistema nervioso, según su división funcional, vamos a tener que se divide en sensitivo y motor. De el motor se va a dividir en dos, en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático va a estar relacionado con las funciones del músculo esquelético y en el sistema nervioso autónomo lo vamos a relacionar, por ejemplo, con el músculo liso, el músculo cardíaco y también las glándulas. Este sistema nervioso autónomo se va a dividir en simpático y parasimpático. Ahora, vamos a ver lo que es la embriología del tejido nervioso de manera general, porque en sí la embriología del tejido nervioso abarca muchos más puntos y muchos más temas. El tejido nervioso va a derivar de dos capas en sí, que son el neuroectodermo y el mesodermo. El 95% de sus células derivan del neuroectodermo y entre estos están las neuronas y las glías. De estas glías, una, que va a ser la microglia, va a ser la única célula del tejido nervioso que va a derivar de otra capa, que va a ser del mesodermo, y esto va a representar el 5%. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar de una de las células del sistema nervioso, del tejido nervioso, que va a ser la neurona. La neurona va a ser la unidad fundamental del tejido nervioso y esta va a tener como función lo que es recibir, procesar y transmitir la conducción del impulso nervioso. Y es por eso también que se la puede definir como células eléctricamente excitables. Dentro de su morfología vamos a ver que tiene tres componentes. El soma o cuerpo, también denominado pericarión, el cual, por ejemplo, va a tener el núcleo, también va a tener un nucleolo que va a ser prominente y va a ser hipercromático y la tinción del núcleo va a ser pálida. Luego vamos a tener que también va a presentar lo que es retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático rugoso y ribosomas.
El otro componente son las dendritas. Estas dendritas van a presentar en su citoplasma lo que es el cuerpo de Nils. Y el cuerpo de Nils va a ser importante porque va a facilitar o va a generar que haya una mayor recepción de señales de las neuronas. Estas dendritas van a presentar apéndices ramificados, que también se pueden denominar espinas o espinas dendríticas, que también se relacionan con la recepción de señales. Luego vamos a tener como tercer componente al axón, y el axón va a ser denominado como apéndice cilíndrico. Entonces, entre dendritas y axón van a darse cuenta que tienen diferentes apéndices. Las dendritas son apéndices ramificados y los axones van a presentar apéndices cilíndricos. Este axón va a presentar 3 segmentos. Dentro de estos 3 segmentos tenemos el segmento inicial, el cual se va a conformar desde el cono axonal hasta el comienzo de la vaina de mielina. Entonces acá nosotros tenemos el cuerpo y acá está el cono axonal. Entonces, del cono axonal a la conformación de la vaina de mielina, pero no todas las neuronas van a presentar vaina de mielina. Eso también lo vamos a ver más adelante. Luego está el axón mielinizado, el cual va a estar conformado por la vaina de mielina y los nódulos de Rambier. La vaina de mielina, que ustedes pueden observarla aquí, y los nódulos de Rambier, que van a ser los espacios entre las vainas de mielina. Ahora vamos a ver lo que es el terminal del axón, el cual va a estar compuesto por los telodendrones y los botones axonales. Y bueno, esos serían los 3 componentes del axón. Aparte de eso, pues mencionar que el axón, al igual que una célula, va a presentar lo que es su axolema, que va a ser la cubierta que cubre el axón, y eso es, por ejemplo, lo que vamos a observar en una neurona no mielinizada. Y también va a estar el axoplasma, que va a ser el citoplasma de la neurona, el citoplasma del axón, y el cual va a contener mitocondrias, microtúbulos, neurofilamentos y demás componentes. Algo a mencionar importante en el axón son sus 2 funciones principales, que van a ser el impulso eléctrico y el transporte. El impulso eléctrico se va a relacionar como su función de superficie externa, y el transporte axonal se va a relacionar con su superficie interna. Acá dice interna. Este impulso eléctrico, por ejemplo, lo vamos a ver en lo que es la repolarización y despolarización dentro de la sinapsis. Y en el transporte vamos a tener 2 procesos importantes, un transporte axonal anterogrado y un transporte axonal retrógrado. Hay que recordar que para que se den estos 2 tipos de transporte van a actuar 2 componentes proteicos. En el transporte anterógrado va a actuar la quinesina, y este transporte anterógrado va desde el soma hasta el axón. Y en el transporte retrógrado va a actuar como componente proteico la dineína, y esto va a ir desde los botones terminales hasta el soma. Recordemos que en el axón va a haber una ausencia de cuerpos de Nils, a diferencia de las dendritas, que sí en su citoplasma encontrábamos los cuerpos de Nils. Ahora vamos a continuar con la sinapsis, algo muy general, porque la sinapsis en sí se divide según la morfología o según el mecanismo. Y aquí, como estamos viendo, pues la neurona a nivel morfológico e histológico, solamente voy a mencionar lo que es la división morfológica, y es o división según el contacto sináptico. La sinapsis según el contacto sináptico se va a dividir en axodendríticas, axomáticas y axosónicas. Las axodendríticas va a ser cuando estos sitios donde se van a transmitir las señales van a ir desde el axón hacia el soma. En esta imagen de aquí, acá sí puedo hacer. Ya, en esta imagen de aquí, por ejemplo, ustedes van a ver estos 3 tipos: las axosomáticas, las axodendríticas y las axoaxónicas, entre axones, para que ustedes puedan diferenciar cuál es o sea, esto más diferencia de dónde a dónde va, o sea, de qué parte morfológica de la neurona a qué otra parte morfológica de la neurona se dirige. Ya, ahora vamos a... Ay, no quiero. Ahora vamos a continuar con lo que es la clasificación. La neurona en sí las neuronas se pueden clasificar de 3 tipos, según sus prolongaciones,
según su función y según los neurotransmisores. Pero aquí solamente vamos a mencionar dos, que van a ser el número de prolongaciones y el número de funciones. Según su número de prolongaciones pueden ser unipolares, bipolares, pseudo-unipolares o multipolares. Y según su función, que es lo que más van a ver, va a ser las neuronas aferentes y eferentes, y esto también lo van a ver en anato. En lo que son las neuronas aferentes, la señal o el impulso va a ir hacia el sistema nervioso, y en las eferentes la señal va a ir del sistema nervioso hacia el exterior, ¿no? Hacia el medio externo. Y acá, en las eferentes, por ejemplo, van a estar formadas de neuronas pseudo-unipolares y neuronas bipolares, a diferencia de las eferentes que van a estar formadas de neuronas multipolares. Luego vamos a tener lo que son las interneuronas. Estas interneuronas se van a encargar de conectar estos dos tipos de neuronas, las aferentes y las eferentes, o sea, las sensitivas y las motoras. Y es aquí por eso que vamos a encontrar neuronas multipolares. Ahora vamos a ver lo que son las células gliales, que son el otro tipo de células del tejido nervioso. Células gliales o también denominadas neuroglias. Estas neuroglias pues van a ser las células más abundantes del sistema nervioso central, pero no significa que solo estén en el sistema nervioso central, también van a estar en el sistema nervioso periférico, como ya lo vamos a ver. La función de las neuroglias de manera general va a ser el soporte neuronal, y aquí ellas van a participar en la formación, en la operación y en la modulación de los circuitos sinápticos. Y estas neuronas se encuentran abundante en el sistema nervioso central porque, a diferencia de las neuronas, las neuroglias van a poseer división celular. Estas neuroglias las vamos a poder dividir según su lugar de ubicación, en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a encontrar el astrocito, el oligodendrocito, la microglia y las células ependimarias. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar las células de Schwann y las células satélite. De estas dos, las que siempre se comparan van a ser los oligodendrocitos y las células de Schwann. ¿Por qué? Porque ambas van a estar encargadas de mielinizar los axones, pero los oligodendrocitos lo hacen en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Ahora, de estas, como ya les mencioné, vamos a empezar primero con las células que se ubican en el sistema nervioso central. Las primeras que van a ser los astrocitos, y estos pues van a tener tres funciones principales. La primera va a ser que pues forman parte de la barrera hematoencefálica, y esto es importante porque a través de sus prolongaciones o procesos que se denominan podocitos, van a entrar en contacto con los capilares, así como lo ven aquí. Y esto es importante porque evitan el ingreso de sustancias tóxicas. Otra función es la transferencia de moléculas y también que forman el tejido cicatricial glial en la restauración neuronal. De manera general, las características de los astrocitos, por ejemplo, son que van a ser las células gliales más grandes, van a tener, como ustedes ven, una forma estrellada. También que embriológicamente, por ejemplo, van a conducir a la neurona a la región donde va esta a madurar, y también van a secretar factores de crecimiento. Esta se puede dividir en dos tipos: los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos se van a diferenciar de los fibrosos del lugar donde se encuentren y también de las prolongaciones. Estos protoplasmáticos van a ser más abundantes en la sustancia gris y los fibrosos van a ser más abundantes en la sustancia blanca. Aparte que los fibrosos también los pueden diferenciar porque por lo general se van a encontrar, aquí ustedes ven al oligodendrocito, y los fibrosos se van a encontrar rodeando al oligodendrocito. Entonces, de esa forma también pueden diferenciar lo que es un astrocito protoplasmático de un astrocito fibroso. Luego vamos a ver lo que son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos tienen como función principal, como ya les mencioné, es formar mielina en el sistema nervioso central. Estos oligodendrocitos
pues una célula de oligodendrocito se va a ramificar y puede mielinizar muchos axones. Y también existen oligodendrocitos satélites que van a regular el líquido extracelular. De estos, también, por ejemplo, vamos a tener que presentan múltiples prolongaciones, por eso tienen una gran capacidad de mielinizar los axones. Luego está la microglia que va a ser la única célula del tejido nervioso que deriva que va a derivar del mesodermo, ¿no? Deriva de otra capa embrionaria. Y dentro de sus funciones está la principal, que son células fagocíticas. Y esto es importante porque permite o facilita o participa en el proceso de inflamación. Y esto lo hace liberando mediadores tanto inflamatorios y también porque estas células van a presentar antígenos. Aparte de esto, morfológicamente la microglia va a presentar procesos o prolongaciones cortos y aplanados. Aparte de esto, la microglia va a ser pequeña, presenta apéndices que cuando se retraen o cuando se retraen van a aparecer un macrófago, por eso se les dice que son aplanados. Hay una siguiente imagen que ahorita les voy a mostrar para que diferencien o para que vean la similitud con el macrófago. En las células epidimarias vamos a tener que tienen 3 funciones principales como tal. Estas células van a tener la función de revestimiento, de transporte y de intercambio. En el revestimiento, estas células van a revestir, por ejemplo, el canal medular del espacio de la médula espinal, también los ventrículos laterales, y en el transporte lo van a hacer gracias a sus cilios. Y este transporte, por ejemplo, lo pueden relacionar también con la función de intercambio, ya que esta función de intercambio se va a dar por la presencia de uniones celulares. Estas uniones celulares van a permitir que el líquido entre al tejido encefálico, o sea, hay un pase de líquido entre el tejido encefálico y la luz ventricular. Ahora vamos a ver lo que son las células del sistema nervioso periférico. En las células del sistema nervioso periférico vamos a encontrar 2, las células de Schwann y las células satelitales. Las células de Schwann, que son las que se comparan con los oligodendrocitos, se van a encargar de formar la mielina en el sistema nervioso periférico. Y esto es importante porque la mielina va a permitir que la transmisión del impulso nervioso sea mucho más rápido, ya que al envolver todo lo que es el axón, va a aislar los axones y esto aumenta la velocidad del potencial de acción. Y esto lo pueden ver en esta imagen de aquí. A ver, ya. Aquí. Ustedes pueden diferenciar fibras nerviosas amielínicas, las que están aquí, y las fibras nerviosas mielínicas. Entonces, en las fibras nerviosas mielínicas, que son las que estamos mencionando ahora, vamos a observar el axón, ¿no?, que va a lo largo. Y este axón va a estar envuelto por las células de Schwann. Acá nosotros vamos a encontrar el núcleo de las células de Schwann y el citoplasma de las células de Schwann. Entonces, al envolver al axón, los aísla y forma lo que es la vaina de mielina. Y también aquí nosotros vamos a ver lo que son los nódulos de Ranvier, ¿no?, que son los espacios entre vaina y vaina. Ya, eso. Listo. Y luego vamos a tener las células satelitales. Las células satelitales que se van a encontrar en los ganglios. Y estas células, pues, tienen funciones estructurales como cubrir los somas, la homeostasis química y la contribución al dolor. Esto quiere decir que estas células satelitales hacen que se sienta mucho más el dolor hacia un estímulo externo, por ejemplo, cuando te pinches el dedo, ¿no? Ya. Y ahora vamos a ver aquí varias imágenes para que ustedes puedan diferenciar el tipo de célula. Aquí tenemos al oligodendrocito, y acá también, como ustedes pueden ver, van a ver las vainas de mielina, ¿no? Aquí tenemos la microglia. Aquí vamos a ver lo que es el astrocito, que va a estar en contacto con los capilares. Y recuerden que una de sus funciones es que forma parte de la barrera hematoencefálica. Acá vamos a tener a las células satelitales, que estas células satelitales se asemejan un poco en función a las funciones del astrocito también. Luego acá tenemos las células de Schwann. Acá evidenciamos los nódulos de Ranvier.
y la vaina mielinizada, ¿no? Y aquí está lo que son las células ependimarias. Y aquí ustedes pueden observar que las células ependimarias van a presentar cilios también. Y entre estas comunicaciones es donde se va a dar el intercambio. Entre las comunicaciones que existen entre célula ependimaria. Luego, acá también hay imágenes histológicas, porque las otras son imágenes didácticas en sí, pero estas son imágenes ya de láminas. Acá podemos ver al astrocito, recuerden. La microglia, les dije que tenía una forma aplanada. Estas de aquí son las microglias. Estas de aquí, las que tienen forma aplanada. Y aquí vamos a observar, por ejemplo, la diferencia entre el oligodendrocito y el astrocito. Si se dan cuenta, el oligodendrocito aquí va a tener su núcleo un poquito más definido y acá el astrocito no. Acá también observamos una neurona piramidal y las células satelitales, ¿no? Que están rodeando. Aquí, que están rodeando. Y las células ependimarias que ahí presentan sus cilios también. Acá, por ejemplo, en esta imagen histológica sí se puede ver los cilios que vamos a encontrar muchas veces en las células ependimarias. Aquí. Lo cual facilita también el transporte y el intercambio. Ya, listo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, de manera general, va a estar formado por los nervios y los ganglios. Y los nervios los vamos a dividir en dos componentes, que son las fibras nerviosas y los nervios periféricos. Las fibras nerviosas se pueden dividir de dos formas, ¿ya? Uno según sus fibras, la fibra A, la fibra B y la fibra C, las cuales también tienen subdivisiones, pero de manera general se divide estas fibras nerviosas en fibras mielínicas y en fibras amielínicas, o sea, si tienen o no vaina de mielina. La diferencia entre estos, por ejemplo, las mielínicas van a presentar axones más gruesos, las amielínicas axones más delgados, las mielínicas presentan nódulos de Ranvier, las amielínicas no. En las mielínicas, por el hecho de que está la presencia de la vaina de mielina, la conducción va a ser más rápida y en las amielínicas va a ser lenta. Las mielínicas van a tener una apariencia blanca y las amielínicas una apariencia gris. En las mielínicas vamos a encontrar dos tipos de fibra, por ejemplo, las fibras A y las fibras B. Y en las amielínicas, las fibras C. De aquí mencionar pues que las fibras A hacen que los impulsos o la conducción sea mucho más rápida y esto lo podemos encontrar las fibras A en el músculo esquelético. Las fibras B lo vamos a encontrar más en el sistema nervioso autónomo y las fibras C que van a ser las amielínicas por lo general, en común, y estas las vamos a encontrar en las raíces dorsales y también, por ejemplo, en las neuronas postganglionares. Hay que recordar aquí que esto de la presencia de las fibras A y las fibras B también va a depender del sistema nervioso en el que se encuentran. En el sistema nervioso central, recuerden que mielínicas eran células de Schwann y sistema nervioso periférico, el oligodendrocito. Ahora los nervios periféricos. Los nervios periféricos van a ser fascículos de fibras nerviosas, pero estos fascículos van a estar formados por fibras nerviosas tanto sensoriales como motores, y estas van a presentar tres componentes, el epineuro, el perineuro y el endoneuro, y esto está desde lo más externo hacia lo más interno. Entonces, del epineuro, la capa más externa y más densa, y va a cubrir todo el nervio periférico, y abarca también entre un 30 y 75%. El perineuro envuelve los fascículos y va a ser una barrera protectora. Y el endoneuro va a ser una capa más interna y rodea un grupo de axones. Y aquí vamos a verlo en la imagen. El endoneuro va a rodear a los axones. El perineuro, que va a rodear al fascículo. Acá está el fascículo. Y acá está el perineuro. Y el epineuro, que es la capa más externa, ¿no? Y este epineuro lo podemos dividir también en epineuro externo y epineuro interno. Aquí también pueden observarlo. Epineuro, fascículo nervioso, el perineuro, el endoneuro, y acá una imagen histológica donde ven los tres. Perineuro, epineuro, y acá están los fascículos. Ahora vamos a ver lo que son los ganglios. Los ganglios van a ser
colecciones de cuerpos neuronales, y estas colecciones de cuerpos neuronales pueden contener células satelitales, que ya vimos, van a presentar también membranas basal, tejido conectivo, y van a tener una forma capsular. El número 7 que ustedes ven aquí, esto sería un ganglio. Y estos ganglios se pueden dividir de 3 formas, ¿no? Ganglio de la raíz dorsal, ganglios autonómicos y ganglios entéricos. Los ganglios de la raíz dorsal, pues su ubicación va a estar en la raíz nerviosa dorsal, y acá, por ejemplo, vamos a encontrar somas sensoriales y también neuronas pseudo-unipolares. En los ganglios autonómicos encontramos neuronas multipolares con muchas dendritas, y estos se van a ubicar en el tronco encefálico, en la médula espinal. Y los ganglios entéricos, que se ubican en el tracto gastrointestinal y van a ser mucho más pequeños. Por último, vamos a ver el tejido del sistema nervioso central. Aquí vamos a ver la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris en el cerebro y en la médula espinal. Ya. En el cerebro vamos a tener, de manera general, la sustancia blanca se va a considerar que es la capa más interna en el cerebro, y la sustancia gris la capa más externa. La capa más interna del cerebro va a presentar fibras nerviosas, va a presentar células gliales, que son las neuroglias, y vasos sanguíneos. Y en la sustancia gris del cerebro vamos a encontrar que esta va a estar dividida en 7 capas, ¿no? La capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, perdón, 6 capas, la capa granular interna, la capa piramidal interna, y la capa multiforme. En la molecular nosotros vamos a encontrar dendritas y axones. En la granular vamos a encontrar células granulosas y también células piramidales. En la capa piramidal externa vamos a encontrar también cuerpos celulares piramidales, es decir, los somas de las células piramidales. Y en la capa granular interna vamos a encontrar también cuerpos piramidales, y en la multiforme vamos a encontrar lo que son células fusiformes. En la médula espinal vamos a ver que, a diferencia del cerebro, va a intercambiarse lo que es la capa, ¿no? La sustancia blanca se va a ubicar más en la capa externa y la sustancia gris, por lo general, en la capa interna. La sustancia blanca va a estar formada por los tractos. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar a los tractos espinotalámicos, y estos se van a esta capa interna de la sustancia blanca se va a organizar en dorsal, lateral y ventral. Y en la capa interna, que también va a tener una organización parecida, pero en las astas o cuernos, que va a estar asta dorsal, asta ventral y asta lateral, y también va a presentar lo que es un canal central. En la asta dorsal vamos a tener los axones neuronales, en la asta ventral los somas neuronales y las interneuronas, y en el asta lateral las neuronas simpáticas. En el canal central vamos a encontrar células ependimarias. Y acá ustedes pueden observar, por ejemplo, esta imagen, si no me equivoco, la doctora Giselle lo ponía en los pasitos de prácticos de histología. Entonces les ponía numeritos para que identifiquen, ¿no?, qué sustancia gris, sustancia blanca, hasta ventral o hasta dorsal, y así. Entonces también para que ustedes se puedan identificar las imágenes histológicas. Bueno, eso sería todo de la exposición de tejido nervioso. No sé si tienen alguna pregunta. Igual, ahora le paso el PPT a Sebastián. Y por ejemplo, aquí les dejé láminas histológicas para que ustedes se identifiquen, ¿no?, qué es. Y ya luego yo les paso el solucionario también a través de Sebas. Sebas. Sí, normal, no hay problema, me los pasas y después ya lo comparto por el grupito.